Bueno, habiendo encontrado entonces la ecuación de onda, es decir, la función matemática que me permite calcular la posición de las partículas del medio material que están siendo perturbadas por la onda, ahora lo que sigue es hacer la descripción cinemática de la partícula, es decir, calcular velocidades y aceleraciones. El problema que vamos a tener es que son, como ya habíamos hablado y como habíamos encontrado, la descripción de tal posición de la partícula depende de una función, matemáticamente hablando, de dos variables independientes. Entonces, vamos a tener que hacer, cuando vayamos a hacer las derivadas para encontrar las distintas magnitudes cinemáticas que describen el comportamiento de la partícula, vamos a tener que tener cuidado de respecto de cómo estamos haciendo el cálculo de esa derivada. Bien. Empecemos. Partimos de la ecuación que habíamos encontrado, es decir, la posición de la partícula, y es una función matemática que depende del espacio y del tiempo y está dada por una relación cosenoidal. La velocidad que lleva la partícula va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo, pero ahora, como es una función que depende de dos variables independientes, esa derivada se va a llamar derivada parcial, que es agarrar a esta función que depende de dos variables independientes y la derivamos respecto de una de ellas considerando la otra constante. De esa manera, y haciendo la derivada parcial de I respecto de t, vamos a obtener la velocidad de la partícula v sub I en la dirección vertical, y que es esta que tenemos acá. ¿Sí? Bien. La aceleración de dicha partícula será la derivada primera de la velocidad en I respecto del tiempo, la derivada segunda de la posición I respecto del tiempo dos veces. Otra vez, derivada de segundo orden, pero derivada parcial. Tomamos a esta función y la derivamos nuevamente respecto del tiempo, considerando que la X se comporta como una constante. Entonces, de esa manera, obtenemos esta relación, la que me permite calcular la aceleración, o bien esta otra expresión un poco más compacta, más comprimida. Muy bien, fenómeno. Podemos calcular la derivada primera y la derivada segunda de la función respecto de la otra variable independiente, es decir, la espacial, la X, manteniendo o considerando que la t se comporta como una constante. La derivada primera de y respecto de x, o sea, la derivada parcial de y respecto de x, de primer orden, derivada de primer orden, me da la pendiente de la recta tangente a esa cuerda que está describiendo una forma cosenoidal en un punto cualquiera. ¿Sí? La derivada segunda es esta expresión que vemos aquí, esta de acá. Acá tenemos la derivada segunda de la función respecto de x dos veces, ¿sí? Y entonces, lo que podemos hacer ahora es agarrar las ecuaciones, esta ecuación, la de la aceleración, es la derivada segunda de y respecto de t dos veces, y la derivada segunda de y respecto de x dos veces, y juntarlas, vincularlas, sería la palabra correcta, a través de la relación omega igual a b por, a b por k, que ya habíamos visto antes. Y entonces el cociente de estas dos cantidades se expresa aquí, es decir, es omega cuadrado k cuadrado, es decir, es el cociente de la derivada segunda de y respecto del tiempo dos veces, dividido la derivada segunda de y respecto de x dos veces, es la velocidad al cuadrado de esa partícula. Esta expresión acomodada u ordenada de esta manera me da una ecuación diferencial en las derivadas parciales, así se llama esta ecuación, que es lo que se denomina ecuación de onda. Todo fenómeno ondulatorio, toda onda mecánica y no mecánica, pero bueno, estamos en el tema de mecánica, toda onda mecánica, en este caso de una dimensión, pero de dos y de tres dimensiones, responde a esta estructura matemática, a esta relación entre y, x y t, que se llama ecuación de onda. También el razonamiento inverso es correcto. Toda vez que encontremos un fenómeno físico que pueda ser descrito por este tipo de ecuación,
estamos en presencia de una onda mecánica. A esto se le llama entonces ecuación de onda, y la solución de esta ecuación es lo que me da la función I, que depende de X y de T, y que me da la posición vertical de la partícula. Nosotros hemos realizado el camino inverso, puesto que nosotros no sabemos resolver, por lo menos ustedes hasta este punto no saben resolver ecuaciones diferenciales en las derivadas parciales, y menos de segundo orden. Muy bien, perfecto. En estas dos gráficas se puede ver los valores instantáneos para distintas posiciones de la velocidad y de la aceleración de la partícula que pertenece al medio material, en este caso una cuerda, y obtenido, digamos, en distintos instantes de tiempo. Es como si hubiésemos sacado una fotografía instantánea en el tiempo t igual 0 y en el tiempo t igual a 0,05 t. Es decir, para dos instantes cualquiera, hacemos la representación espacial de esa onda, es decir, de I en función de X, y ahí marcamos la velocidad y la aceleración en distintos instantes, es decir, para distintas posiciones. Como se ve, si ustedes recuerdan las gráficas de I y de B y de A, o sea, de la velocidad y la aceleración en el movimiento armónico simple, encontrarán que hay una correspondencia total, porque justamente las partículas del medio para ondas periódicas está describiendo un movimiento armónico simple. Muy bien. Vamos ahora a calcular, es decir, hemos encontrado la expresión, y hemos encontrado en realidad dos expresiones para calcular la velocidad de propagación de la onda. Ustedes recordarán que la velocidad de propagación era igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda, o bien, y esto lo habíamos visto aquí, la velocidad de propagación es el cociente de omega sobre k. Dos fórmulas alternativas que me dan la misma magnitud, velocidad de propagación de la onda en ese medio material. Ahora, cualquier onda tiene asociada, es decir, cada onda, dependiendo del medio material en donde se propaga, tiene una velocidad de propagación característica, en tanto y en cuanto el medio sea homogéneo, isotrópico, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las ondas de luz se propagan con una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Estas no son ondas mecánicas, está claro, pero la onda de sonido, que sí es una onda mecánica tridimensional, se mueve con una velocidad característica que, para condiciones normales de presión y temperatura y una composición estándar de la atmósfera, ronda en el orden de los 330, 340 metros sobre segundo. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de encontrar las cantidades físicas para poder determinar la rapidez de las ondas transversales, ¿sí? Como siempre, estamos trabajando con el supuesto de que es una onda unidimensional, es decir, el medio material que está siendo perturbado es el de una cuerda. Entonces, para poder, digamos, llegar al resultado que queremos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para que una onda se propague, para que una onda se establezca en un medio material? Repito, para fijar ideas estamos hablando del caso de la cuerda. Lo primero que tenemos que tener, bueno, es eso, justamente, un medio material. Es la característica fundamental y distintiva de una onda mecánica. Ese medio material va a estar caracterizado, representado por una magnitud física que podría ser la densidad lineal, es decir, los kilogramos por metro que hay en cada tramo de cuerda o de ese medio material unidimensional. Como el medio es unidimensional, estamos utilizando una densidad lineal de materia. Pero la segunda cosa importante para que se establezca la onda es que después, es decir, además, mejor dicho, de tener un medio material disponible y que pueda ser perturbado, repito, recuerden ustedes que estamos suponiendo que la deformación que sufre el medio como consecuencia de la perturbación está trabajando o está funcionando dentro de la zona elástica. Es decir, está descrita por la ley de Hooke. Es decir, esto implica que no hay pérdidas de energía en esa deformación.
Pero otra cosa importante que necesitamos tener es esto, un estado de tensión en la cuerda. Es decir, la cuerda debe estar tensa. Y para eso necesitamos que un par de fuerzas someta, aplicado de esta manera, someta la cuerda a un estado de tensión, como ya habíamos hablado en el caso de equilibrio y elasticidad. Están en equilibrio. No hay desplazamiento de la materia, en este caso de la cuerda, ni a izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X debe ser cero. Este es el estado de tensión y de equilibrio al que está siendo sometida la cuerda. ¿Para qué? Bajo esas condiciones se puede establecer esta perturbación o esta onda. Bajo estas condiciones aplicamos una perturbación. Una fuente aplica una perturbación a ese medio material y esta perturbación se va a propagar en ese medio material. En este caso, por ejemplo, la fuente que aplique esa perturbación podría ser la mano que aplica una fuerza Fi o una componente de la fuerza Fi sobre el extremo izquierdo de esta cuerda, como se ve en el dibujo, que mueve este punto material hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. Para poder obtener en estas condiciones la velocidad de propagación, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que las perturbaciones son pequeñas. En realidad, esta hipótesis ya la hemos trabajado en el caso de elasticidad. Ustedes recordarán que todos los módulos de deformación elásticos que habíamos definido en su momento fueron bajo la condición de que las perturbaciones sean pequeñas. En este caso, esta condición de perturbación pequeña implica que todos los puntos de la cuerda que están siendo sometidos a esa perturbación están moviéndose hacia arriba, la fuerza Fi que los impulsa es esa, y estamos suponiendo además que esa fuerza es constante. Pero hay que notar de que los puntos que se van moviendo hacia arriba, que en un instante determinado podrían ser estos de acá, como muestra la gráfica, es decir, parte de los puntos materiales de la cuerda están siendo alcanzados por la perturbación y están siendo desplazados hacia arriba. Fíjense ustedes que este punto P marca la frontera entre los puntos que están siendo perturbados y los puntos que todavía no son alcanzados por esa perturbación. Decía que los puntos que están siendo movidos hacia arriba debido a la aplicación de la fuerza Fi se mueven con una velocidad constante Fi. Y esto va a tener que ser explicado enseguida nomás, porque es una cosa que hasta aquí, con lo que sabemos hasta acá, nos puede resultar paradójica. Pero evidentemente no lo es. Bueno, en esta situación entonces lo que podemos observar es que hay dos movimientos que tenemos que describir o que tenemos que tener en cuenta. El primer movimiento, como decía, son de los puntos materiales de la cuerda o de la longitud de la cuerda, que es alcanzado por la perturbación y que se mueven hacia arriba con una velocidad constante V sub I. Y además, este punto P, que vuelvo a insistir, marca la frontera entre los puntos que son alcanzados por la perturbación y los puntos que todavía no son alcanzados por ella, que se van moviendo a medida que transcurre el tiempo hacia la derecha con una velocidad V, que es justamente la velocidad de propagación de la onda en ese medio material. Entonces vemos una situación un tanto compleja que nosotros antes no habíamos visto, es que tenemos dos velocidades metidas dentro del mismo sistema físico. Una es la velocidad de propagación de la onda, otra es la velocidad de movimiento de las partículas del medio material. En esta situación, podemos decir que el impulso aplicado a los puntos de la cuerda que se van moviendo, como consecuencia de la aplicación de la fuerza de Fi, es igual a la cantidad de movimiento a la variación de la cantidad de movimiento que se le produce a esos puntos materiales. Entonces, es válida esta ecuación. El impulso, la fuerza de Fi, por el tiempo que está siendo aplicada esa fuerza, tiene que ser igual a la variación, suponiendo que los puntos inicialmente estaban en reposo, en equilibrio, empiezan a moverse hacia arriba con una velocidad V sub I constante, entonces la variación de la cantidad de movimiento tiene que ser igual a M por V sub I.
Muy bien, perfecto. Se puede ver que en el extremo derecho de la cuerda, en realidad hay una fuerza resultante F, esta que está aquí, oblicua, que está tirando de la cuerda hacia la parte superior y a izquierda de la misma, que se puede descomponer en sus dos componentes, vertical y horizontal. La componente horizontal evidentemente tiene que seguir siendo igual a la fuerza F que está siendo aplicada en el extremo derecho de la cuerda para mantener no solamente la tensión del medio material, sino además las condiciones de equilibrio. No hay desplazamiento efectivo del medio material, en este caso sería de la cuerda. Y la componente vertical tiene que coincidir con el valor FI que hemos aplicado para poder perturbar a ese medio material. De esta relación se observa que la distancia que en un tiempo t se ha movido el punto que está en el extremo izquierdo de la cuerda tiene que corresponder o tiene que ser igual al producto de v sub i por t. Esta es distancia. De nuevo, asumiendo que esta velocidad v sub i es constante y que el tiempo de aplicación de la fuerza Fi sobre ese extremo de la cuerda es t. En ese mismo tiempo, este punto P, que marca la frontera entre los puntos que se están moviendo y los puntos que no se están moviendo, que inicialmente estaba en el extremo izquierdo de la cuerda, ahora se ha desplazado en un tiempo t una distancia que es exactamente igual al producto de v por t, donde v es la velocidad de propagación de la perturbación. Muy bien. Lo que se puede observar es que hay una relación de triángulos semejantes entre la componente vertical de la fuerza y la componente horizontal y la distancia o el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal de los puntos materiales. De esta relación de semejanza de triángulo se puede encontrar la expresión para la componente vertical de la fuerza. Y entonces, escribir el impulso transversal, el impulso vertical que está recibiendo el punto de la izquierda de la cuerda, de esta manera. Es simplemente el reemplazo de las ecuaciones. La cantidad de movimiento, también llamada transversal, la vamos a escribir o la podemos escribir de la siguiente manera. Igual al producto de la masa de ese pedacito de cuerda que es el extremo izquierdo por la velocidad v sub i. La masa de ese pedacito de cuerda lo podemos escribir como el producto de la densidad lineal, es decir, kilogramos por metro de cuerda, la densidad lineal de la cuerda, multiplicado por la distancia. La distancia a la que tenemos que afectar a la expresión, perdón, la distancia por la cual tenemos que multiplicar a mu para obtener la cantidad de masa que se va moviendo como consecuencia de la aplicación del pulso, no es ni más ni menos que esta distancia de acá, el producto de v por t. Esta distancia por la densidad lineal me da la cantidad de masa que se va poniendo en movimiento por la aplicación de esa fuerza que al actuar un cierto tiempo t me da o me transfiere un impulso a esa cantidad de materia que se pone en movimiento. Entonces, todo esto hace que la masa que se está poniendo en movimiento como consecuencia de la aplicación de este impulso transversal sea mu por v por t. Reemplazado en la expresión de abajo me da el momento lineal transversal. Y entonces ahora con estas dos reformulaciones del impulso y la cantidad de momento lineal las reemplazamos. Me queda esta expresión de acá abajo. Y de aquí puedo encontrar una expresión para la rapidez transversal, o sea, la velocidad, perdón, la velocidad transversal se simplifica y me queda una expresión para la velocidad de propagación de la onda transversal, a lo largo de ese medio material, en este caso de la cuerda. Hay que observar que esta velocidad depende directamente, es la raíz cuadrada de la fuerza de tensión que está tensando el medio material e inversamente proporcional a la densidad lineal de materia que tiene esa cuerda. Mientras más tensión tenga la cuerda, más rápido va a viajar esa onda
para las mismas características de ese medio material. A mismo valor de tensión, mientras mayor densidad material de materia tenga la cuerda, menor va a ser la velocidad de propagación. Muy bien. Vamos a obtener ahora, a pesar de que el libro diga segundo método para obtener la rapidez de la onda, en realidad lo que el libro menciona como primer método es la forma de dar con la fórmula que me permite calcular la velocidad de propagación de la onda. Lo que vamos a obtener aquí en el segundo método es la manera, digamos, a través de un camino físico, de obtener la ecuación de onda. Y que como consecuencia de ese resultado vamos a poder recuperar la fórmula que acabamos de obtener, que es la velocidad de propagación de la onda. Para hacer eso, hagamos un análisis físico de esta situación, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a estudiar un pedacito de cuerda perturbada por esta onda mecánica que está avanzando en ese medio material. Tomamos ese pedacito en estudio y hacemos un diagrama de cuerpo libre como siempre hemos hecho. Entonces ponemos las fuerzas en los extremos de ese pedacito de cuerda que están actuando para que éste se deforme de la manera que se deforma cuando hay establecida una onda en ese medio material. Entonces, en este pedacito de cuerda habrá una fuerza aplicada en el extremo superior derecho de la cuerda, de ese pedacito de cuerda, F2, y una fuerza F1 distinta en el extremo izquierdo inferior de la cuerda. Dentro de un sistema de referencia adecuadamente adoptado, descomponemos las fuerzas en su dirección vertical y horizontal, y entonces otra vez, por la exigencia de que el medio material debe estar, en este caso de la cuerda, debe estar tenso y no debe moverse, las componentes horizontales de la fuerza en el extremo superior y en el extremo inferior deben ser iguales y opuestas. F y F exactamente iguales. Lo que no tiene que ser igual, de ninguna manera, es las fuerzas en el sentido vertical, justamente porque los puntos de este pedacito de cuerda se van desplazando. Entonces, la situación que tenemos acá es esta. En una posición X vamos a tener aplicada una fuerza en su componente vertical F1 que tira hacia abajo de ese elemento de cuerda, y en el punto X más delta X, donde tenemos posicionado el extremo superior de la cuerda, va a haber una fuerza F2i que va a tirar hacia arriba de ese pedacito de cuerda, desplazándolo y deformándolo de manera elástica. Tiene que cumplirse la segunda ley de Newton, eso es más que obvio. La sumatoria de fuerzas, sobre todo en la dirección de I, tiene que ser igual a la masa de la cuerda, de ese pedacito de cuerda, por la aceleración que le está imprimiendo, ¿sí? En este caso ya habíamos utilizado, esto es más fácil trabajar con la masa expresada en términos de la densidad lineal, que es constante, por la distancia o la longitud de esa cuerda que, digamos, con buena aproximación podemos suponer que es delta X, ¿sí? Si las perturbaciones son pequeñas, prácticamente la distancia horizontal coincide con la longitud de la cuerda, aunque no exactamente, pero podemos asumir de que sí. Muy bien. El cociente entre F1, es decir, la componente vertical de la fuerza F1 y su componente horizontal, es la tangente del ángulo que está formando esta fuerza con la dirección horizontal, y es lo que me da la pendiente. Acá tenemos este angulito de acá, es lo que me da la pendiente, o sea, en realidad sería la inclinación de la fuerza F1. ¿No? Acá lo tenemos. F1i sobre F1 es la inclinación de esta fuerza F1 que está actuando en el extremo inferior de la cuerda, y además es la pendiente de esta recta, que es la recta tangente que pasa por el punto inferior de la cuerda, que está expresado como la derivada de la función i, que me da la posición del punto material en ese extremo, respecto de x, evaluada para un valor de la variable dependiente que me marca la posición en x.
Exactamente lo mismo sucede en X más delta X, es decir, en el lugar donde está ubicado el extremo superior de la cuerda. Bien, perfecto. Entonces, acá hay un signo negativo que obviamente viene por la dirección y el sentido que tiene F1i. Y entonces, de esta manera, tratando de aplicar la segunda ley de Newton, tengo que hacer la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre todo ese pedacito de cuerda. F1i más F2i. Lo reemplazo por las expresiones anteriores, me da esto de acá. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La masa está dada por el producto de mu, densidad lineal, por la longitud de la cuerda, multiplicado por la aceleración de ese elemento, que va a ser la derivada segunda de i respecto del tiempo, 2 veces. Derivadas parciales. Reemplazando entonces en la ecuación, obtenemos esto de acá. Este delta X que está en el segundo miembro multiplicándolo bajo al denominador en el primer miembro, y este término de fuerza, que es la componente horizontal tanto de la fuerza en el extremo derecho como en el extremo izquierdo, lo paso al segundo miembro. Entonces me queda armada esta ecuación de esta forma. Si yo tomo límite para delta X tendiendo a 0, esto que está aquí en el primer miembro, tomando límite para delta X tendiendo a 0, no es ni más ni menos que la definición de la derivada segunda de i respecto de X 2 veces. Esto lamentablemente todavía no lo han visto ustedes, lo van a ver recién el año que viene en análisis 2, pero es la definición de derivada parcial de segundo orden de i respecto de X 2 veces. En el segundo miembro no hay nada que dependa de delta X, por lo tanto el límite para delta X tendiendo a 0 de todo eso es el límite de una constante, que es la misma constante. Por lo tanto, queda exactamente igual. Entonces, la derivada, lo que obtengo como resultado es la derivada segunda de i respecto de X 2 veces es igual a una constante que tiene todo este término de acá por la derivada segunda de i respecto del tiempo 2 veces. En el tema anterior habíamos encontrado la expresión para la velocidad de propagación de ese pulso, de esa onda, que era la raíz cuadrada de f sobre mu. Descubrimos que esto está justamente aquí. Quiere decir que este término de acá es la inversa del cuadrado de la velocidad de propagación de la onda. Consecuentemente, lo que tenemos o lo que hemos recuperado es, a través de un análisis puramente físico, haciendo el análisis dinámico de un pedacito de cuerda que se está moviendo como consecuencia de esta perturbación, hemos obtenido que la ecuación matemática que describe una onda. Luego podemos estar seguros que ese sistema, que es el pedacito de cuerda analizado, se mueve con una onda, como una onda. En general, la rapidez de la onda para todas las ondas mecánicas, unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, etcétera, etcétera, tiene que ver con la raíz cuadrada de un término en el numerador que tiene que ver con la fuerza de restitución. Hay que recordar que esta fuerza se llama de restitución porque los puntos materiales de ese medio están realizando un movimiento oscilatorio armónico. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre esos puntos materiales tienen que tener las características de una fuerza de restitución, como habíamos visto en los sistemas que oscilan con un más. Y el denominador, que en el caso de las ondas mecánicas unidimensionales tiene que ver con la densidad lineal de masa, tiene que ver en términos generales con la inercia que ofrece ese medio para no abandonar la posición de equilibrio. Densidad de masa longitudinal, superficial o volumétrica, dependiendo de las dimensiones en las cuales estamos estudiando este fenómeno. Bueno, acá hay un ejemplo sencillo del cálculo de rapidez de una onda y con esto terminamos la segunda parte de este video.